Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado Curso de Inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la Gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Glorifan. Gracias. Hi, my name is William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Yes, you can do it. Hi class, good morning. How is your day going? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va todo? Qué rico encontrarnos nuevamente en esta, tu clase de inglés. El día de hoy estamos ubicados en la clase 94 y vamos a continuar con el pronombre objeto. Espero hayas podido realizar los ejercicios que te asigné, hayas realizado todo el módulo relacionado con el pronombre objeto, porque recuerda que esa es la manera que tenemos para volver contextual todo lo que estamos realizando. Es nuestra parte práctica y es la parte más importante del programa. Ahora bien, el día de hoy, antes de iniciar el tema, quiero que te des cuenta, quiero que puedas encontrar otros ejercicios que también están relacionados con el pronombre objeto, y me gusta mucho lo que vamos a ver porque aquí nos hablan un poco sobre la parte de pronunciación. Ingreso contigo para que sepas cómo lo puedes hacer, para que puedas realizar el módulo, porque bueno, aquí en clase yo te muestro más o menos, te voy direccionando, pero la idea es que tú ingreses. Vamos a irnos a la unidad OnePlus. En esta unidad vas a encontrar la opción 1, que es Ana. Vamos a ingresar directamente al numeral 2. En el numeral 2 podemos trabajar el 2.3. Estos son los puntos para ingresar. Ingresas a English One Plus, unidad 2 y después 2.3. Esos son los pasos. Ahora, aquí te van a hablar sobre el pronombre objeto. Lo mismo que estábamos haciendo la clase pasada. Pero me gusta esta página porque aquí te van a hablar aspectos de pronunciación que debemos dejar claros el día de hoy. Ahora bien, acá te va a decir que los pronombres reemplazan al nombre. Tú ya conoces los pronombres personales. Y los pronombres objeto, pues reemplazan al objeto dentro de la oración, lo mismo que yo te he explicado. Vamos a escucharlo. Pronouns replace nouns. For example, Tom is worried. He is worried. Sue and Ken are proud. They are proud. Listo. We use subject. Es importante que tengas en cuenta que el pronombre personal reemplaza a la persona, no es lo mismo. Tom se convierte en él. Sue y Kay se convierte en ellos. Eso nosotros ya lo sabemos desde el inicio. Ahora, we use subject pronouns before a verb. Entonces, los pronombres personales siempre van antes del verbo. Ana lee las noticias, el periódico. Ana lee los periódicos. Ella lee, entonces aquí están reemplazando a Ana y la están reemplazando por she. Mientras que el pronombre objeto reemplaza al objeto dentro de la oración y ya sabes que debe ir después del verbo. Pronouns before a verb. For example, Anna reads the news.
She reads the news. We use object pronouns after a verb. For example, please help Tom. Please help him. Or, give the story to Anna. Give the story to her. Acuérdate que el segundo uso del pronombre objeto es como decir ella, pero como está al final, utilizas her. Ayúdame. I am lost o me am lost. Muy bien, I am lost, porque en este caso es un pronombre personal. Cuéntame la historia. En este caso yo no soy el sujeto. En este caso recae sobre mí la acción. Recuerda que el pronombre objeto es cuando recae la acción sobre ti o sobre ese es el pronombre objeto. This is Mark. Do you know? Él es Mark o este es Mark. ¿Tú lo conoces a él? Normalmente nosotros diríamos que es he, pero como está al final, ya sabes que vas a utilizar el pronombre objeto. Aquí está el comienzo, entonces tú ya vas a la fija. He is really nice guy. Ajá. Ahora, al inicio, ella está muy feliz hoy. She, porque está al inicio. Ahora, yo estoy feliz por ella. Yo sé que ella, tú piensas que es she, pero como está al final, es mejor que agregues her. Ok. Danos unos minutos. A few es unos pocos. ¿Te acuerdas que lo vimos con los contables y no contables? Danos a nosotros. Como no está al inicio y tampoco somos el sujeto dentro de la oración, sino danos. Somos los que recibimos la acción. Vamos a utilizar as. Al inicio, we. We are coming soon. Muy bien. Aquí nos van a enseñar que, bueno, aquí ya nos hablan de los adverbios de frecuencia. Vamos a tener un momento para los adverbios de frecuencia muy completo. La idea es en esta unidad que practiques. Como siempre, te dejo algunos ejercicios para que puedas practicar. Te di la información para ingresar. English 1 Plus, unidad 2, 2.3. Vas a poder encontrar más práctica sobre el pronombre objeto. También van a aparecer videos que te pueden aclarar la parte de la pronunciación, que también es muy importante. Entonces, en este caso te dicen pronunciar el pronombre objeto. Entonces, mira, te van a dar varios ejemplos. Ahora escucha qué es lo que me interesa en este momento para que entiendas qué pasa con respecto a la pronunciación. In speaking, we often do not say the first sound of him, her, and them. Listen to the sentences. Notice how the H and TH sounds are cut off at the beginning of the object pronouns. They gave him a present. Did you tell her the news? I want to ask him about that. Did you see her at work today? Tell him hello from me. I'll take him to the park later. Ok. ¿Qué sucede? Con el pronombre objeto him, her, them, es usual que se pierda el sonido de la H o de la TH. Tú ya sabes que por facilidad, cuando uno habla rápido, tiende a unir los sonidos en cuanto a su fonética. Entonces no vas a decir, they gave him a present. Vas a decir, they gave him, gave him, gave him. ¿Qué quiere decir? Que esta H se pierde. They gave him a present. Did you tell her the news? I want to ask him about that. Did you see her? Tell him hello from me. I'll take him. Se van los sonidos. Pero esto sucede básicamente por lo que te estoy contando. Cuando nosotros hablamos de forma espontánea, es usual que no los vayas a escuchar tan marcados. Vuelve a escucharlos. In speaking, we often do not say the first sound of him, her, and them.
Listen to the sentences. Notice how the H and TH sounds are cut off at the beginning of the object pronouns. They gave him a present. They gave him. Did you tell her the news? Tell her. I want to ask him about that. Ask him. Did you see her at work today? See her. Tell him hello from me. Tell him. I'll take him to the park later. Ok, espero hayas podido identificar estos cambios, pero es importante que los tengas en cuenta porque muchas veces cuando nosotros escuchamos a otra persona hablar, no logramos identificar estos sonidos. Entonces te invito a realizar esta práctica porque tú mismo puedes pronunciar. They gave him a present. They gave him a present. Entonces tú grabas lo que dices y te van a dar un score o como una calificación, ¿verdad? Entonces recuerda cómo ingresar a esta parte práctica. Ya con esta actividad finalizaríamos el tema del pronombre objeto. Ya sabes, ingresa primer paso English 1+, después Unit 2 y después 2.3. She always does that. Esos son los puntos para ingresar y llegas aquí. Y recuerda que una vez estando aquí, depende de ti que hagas todo el proceso. Es realmente sencillo. Tú empiezas, te dan vocabulario, como siempre te digo, es importante que realices la práctica en esta página para que puedas aprender mucho mejor. Muy bien, ahora nos vamos a hablar sobre los tiempos continuos o progresivos, así se llaman. Es un tiempo muy fácil. Yo creo que ya hasta lo hemos utilizado, lo hemos aplicado, lo hemos escrito, hemos realizado muchas prácticas con este tema. Son los tiempos continuos o progresivos, pero vamos a hablar un poco sobre ellos porque me interesa que sepas las reglas como tal, que lo escribas muy bien. Entonces vamos con tiempos continuos o progresivos, así se llaman. Listo, los tiempos continuos o progresivos también existen en presente, también existe en pasado y también en futuro. Acuérdate cómo sucedió con los temas simples, presente simple, pasado simple, futuro simple. Claro que los tiempos continuos o progresivos son mucho más sencillos. ¿Cuándo los utilizas? Los utilizas básicamente cuando estás hablando de algo muy específico, algo que está pasando en este momento. Ese es el primer uso, porque hay otros usos. Un tiempo continuo o progresivo también puede utilizarse para el futuro. Entonces, es por esa razón que debemos conocerlo. Inicialmente lo vamos a utilizar en esta clase, lo vamos a utilizar para hablar de cosas que están sucediendo justo en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo un presente simple que hablamos de cosas muy generales, ¿cierto? Algo general. Cuando hablamos de aspectos generales decimos, yo viajo todos los días. Es muy distinto a decir, yo estoy viajando en este momento. Es muy diferente decir algo como, yo compro frutas y verduras en el supermercado, a decir, yo estoy comprando frutas y verduras en este momento. Es algo que está pasando justo ahora. Ese es el uso de los tiempos continuos y progresivos. Los utilizas cuando quieres decir inicialmente algo que está pasando en ese momento exacto. Entonces, bien, para poder usar los tiempos continuos o progresivos necesitas del verbo to be. De hecho, cuando tú hablas, se escucha, se siente. Tú dices, yo estoy comprando frutas, ¿verdad? Si tú dices, yo estoy, I am. Recuerda que el verbo to be significa ser o estar. Yo estoy comprando. Yo estoy comprando frutas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo más importante es utilizar el verbo to be después del sujeto. Y también es igual de importante que agregues ing a los verbos, porque ing le da esa terminación ando, endo, trabajando, comprando, disfrutando, lavando, ando, endo. Entonces es así como vas a poder identificar que el tiempo continuo es muy sencillo, solamente debes utilizar el verbo to be
y el verbo siguiente debe ir con ing. Eso es lo que debes tener presente. Entonces, vamos a ver cómo sucede, porque recuerda que en inglés, cuando le agregamos algún pedacito al verbo, surgen reglas. Siempre que le agregamos algo, surgen algunas reglas. Muy bien, entonces, sencillo, la instrucción está. Primero, tienes que agregar un sujeto. El sujeto que realiza la acción. Recuerda que el que realiza la acción es el sujeto. Después de agregar el sujeto, vas a poner el verbo to be. Después del verbo to be, vas a agregar el siguiente verbo con ing, pero con ing. Y después vas a agregar el complemento que necesitas. Muy bien, tenemos sujeto, verbo to be, verbo con ing y el complemento. Entonces, digamos que nosotros estamos comiendo en este momento. Si nosotros queremos decir esto, es muy sencillo. Vamos a decir nosotros estamos. ¿Cuál es el verbo to be para nosotros? Nosotros estamos. Entonces vamos a empezar. Nosotros estamos. El verbo to be para nosotros en presente es are. Recuérdalo. Are, ser o estar. Yo soy o yo estoy. Listo. Yo estoy comiendo. Le agregas ing. Yo estoy comiendo justo ahora. Right now. Justo ahora. Right now. Esta expresión te sirve mucho para este tiempo continuo o progresivo, que significa justo ahora. Es muy sencillo, solamente le vas a agregar ing. Ten cuidado con los siguientes aspectos importantes. Primero, si el verbo termina en una esa se suspende, se va, la quitas, la omites y la vas a reemplazar por la ing, ¿sí? Por ejemplo, verbos como el verbo take, taking, tomando, coger, tomar. Bueno, take tiene varios significados. Vamos con write, escribir es write, pero si tú quieres decir escribiendo, le quitas la e y le pones ing, writing, writing. Acuérdate que la T en medio de dos vocales tiende a convertirse en una R, entonces tú dices writing, taking, ¿ok? Listo, esto sucede cuando el verbo termina en E. Segundo aspecto importante que debes tener en cuenta para poderle agregar ing a los verbos. Ahora, si el verbo termina en termina en una E, hay que eliminar la IE y agregar ing, la Y, ¿no? Entonces, si tú ves que el verbo, pues no son muchos, pero si tú ves que el verbo termina en esto, tú tienes que reemplazarlo, tienes que quitarlo, por eso lo estoy señalando en rojo, porque se quita, lo quitas, para poder agregar ing. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de algún verbo que tenga esta característica. Tie, que es atar o amarrar. Entonces, tú ya sabes que debes quitar la I y la E y agregarle ing. Tying. Y lo vas a reemplazar por una Y. O sea, cambias esta I y la reemplazas por una Y. Tying. Por ejemplo, el verbo lie lo vas a cambiar por lying. Reemplazas esa IE por una Y. Ese es el segundo aspecto que debes tener en cuenta para poder convertir los verbos y poderles agregar ing. Listo, vámonos ahora con el tercer aspecto. Ahora, si tú ves que el verbo termina en una consonante, vocal consonante, ¿te acuerdas que hacíamos lo mismo con los verbos en pasado? Aquí sucede también. Si tú ves que el verbo termina en consonante, vocal consonante, termina en esto, lo que tú debes hacer es duplicar la última consonante, debes doblarla, debes volver a escribirla. La duplicas para poder así agregar lo que necesitas, que es la ING.
Voy a hacer un ejemplo para que me entiendas mejor qué le sucede a estos verbos. Ejemplo, tenemos el verbo detenernos, stop. Stop es el verbo parar o detenerse. Si tú te das cuenta, este verbo termina en una consonante, en una vocal y en una consonante, ¿verdad? Entonces, si tú quieres decir me estoy deteniendo, estoy parando, entonces tú duplicas la P y le agregas ing. Debes tener en cuenta esta regla para poder agregar ing. Realmente gramaticalmente son estas. Bueno, hay algunos aspectos. La más importante es la de duplicar ing. Tener en cuenta esos aspectos. Ejemplo, tenemos el verbo run, que es muy utilizado. Run termina en una consonante vocal consonante. ¿Tú qué vas a hacer? La duplicas para poderle agregar ing. Eso es lo que vas a hacer para que esto suceda. Los verbos que terminan en L no es usual que se duplique. Claro está que en un inglés británico lo puedes encontrar así, pero travel, por ser un verbo que termina en L, no es usual que le agregues otra L ing. De pronto en algunos textos lo puedes encontrar porque en algunos lugares sí la duplican. Pero si tú ves que el verbo termina en L, no lo dupliques. Puedes hacerlo simplemente así. Ahora, ten especial cuidado con verbos que terminen en Y. Pongamos aquí una cuarta. Claro que esta no es regla, pero pues es para que tengas cuidado. Que si el verbo termina en una Y o termina en una W, estas dos letras se consideran semivocales. ¿Te acuerdas que en fonética yo te decía que trataras la Y como una vocal? Estas dos letras en inglés se consideran como semivocales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso, si el verbo termina en Y o en W, no doblamos. Esto se debe a que en la fonética la Y y la W se consideran semivocales. Por esa razón, ahorita cuando yo escribí comprando, yo estoy comprando frutas, escribí buy, el verbo comprar. Entonces tú dirías, pero profe, eso es una consonante vocal consonante, entonces yo haría esto, ¿verdad? Pero no. Recuerda que la Y y la W se consideran semivocales y nunca se duplica. Bueno, eso sucede con la Y y con la W. Por ejemplo, draw. Draw es el verbo dibujar. Si tú quieres decir dibujando, ando, endo, no tienes que duplicar la última consonante en este caso, pero esta es la razón. Ahora, debes tener mucho cuidado al momento de duplicarlo, porque muchas veces, por cuestiones de tono, puede cambiar. Puede ser que lo dupliques o no lo dupliques. Y lo mismo, puede ser que en un inglés británico se duplique la L y en un inglés americano no se duplique. Normalmente, como regla gramatical, no se duplica la L, por eso no decimos traveling. No se duplica, en este caso no se duplica. Entonces, estas son las reglas iniciales para que tú puedas hacer un tiempo, puedas hablar algo en presente continuo o presente progresivo. ¿Qué debes hacer? Agregar el verbo to be y al verbo siguiente le vas a agregar ing, porque es el ando, endo. Ando, endo. Nosotros gastamos mucho tiempo en el colegio estudiando esto y yo creo que ustedes ya lo tienen. Pero de igual manera, vamos a hablar de ellos en presente, en pasado y en futuro. ¿Por qué razón? Porque de pronto en presente lo conocemos, ya podemos hacer varias oraciones, podemos hacer varios ejemplos en presente progresivo o presente continuo, pero
de pronto en pasado no lo conocemos. Recuerda que todo depende del verbo to be. Siempre que tú quieres decir yo soy o yo estoy, utilizas el verbo to be. Entonces, vamos a escribir y vamos a tener en cuenta el verbo to be. El verbo to be en presente, lo voy a escribir aquí arriba para que lo recuerdes. Siempre es importante que recuerdes el verbo to be. El verbo to be en presente es muy sencillo. Recuerda que she is. She is significa ella es o ella está. En este caso nos sirve el significado está, porque nosotros decimos ella está comprando, ella está dibujando. En he is. ¿Por qué he is? Porque para terceras personas del singular vas a utilizar is. Acá decimos que significa ella está y aquí él está. Ahora vamos con it is. It is significa él o ella está. Recuerda que lo utilizamos cuando hablamos de personas, animales o algunos objetos, algo no vivo, el clima, cosas así. Vamos con we are. We are significa nosotros somos o nosotros estamos. En este caso nos sirve el significado está, porque nosotros decimos nosotros estamos hablando. We are talking right now. We are talking about simple times. So, we are talking. Nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros estamos. Muy bien. Vamos súper. Yo sé que tú ya conoces el verbo to be y debes estar diciendo, la profe sí que repite, pero de pronto a veces hay personas que no están muy bien sincronizadas y les puede servir esta instrucción. Así sucesivamente voy a poner puntos suspensivos. ¿Por qué razón? Porque tú ya conoces el verbo to be. Ya lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos a hablar de este mismo verbo to be. Lo vamos a hablar en pasado. En pasado, el verbo to be, tú ya sabes que es was o were. ¿Verdad? Was significa era o estaba. En este caso nos va a servir para estaba. Yo estaba dibujando cuando mi mamá llegó. Entonces, ella me regañó. Así podemos construir una conversación. Recuerda que todas estas reglas gramaticales te deben servir a ti para organizar tus ideas al momento de hablar, leer, todo esto. Ok, entonces recuerda que para las terceras personas como she, he, it, vas a utilizar el verbo to be, was. Y was significa estaba. En este caso, bueno, significa era o estaba, pero nos sirve el significado ella estaba. Él estaba. ¿Listo? Para we, para they, para you, para we, they, you, vas a utilizar were. Were también significa estaba, pero conjugándolo con las personas que acabo de escribir. Quiere decir que podemos decir ellos estaban, tú estabas, nosotros estábamos. En este caso, vamos a decir nosotros estábamos. Muy bien. Entonces, necesito que puedas utilizar el verbo to be. Bueno, aquí también podemos agregar I, porque I también se utiliza con was. I was. Entonces, el más importante que eres tú, vas a agregarlo acá. I was, ¿qué significa? Yo estaba. En este caso, podemos hacer oraciones en un tiempo pasado, progresivo o continuo. Lo podemos hacer con el verbo to be en pasado. Es lo mismo. Ejemplo, yo te voy a decir que nosotros estábamos hablando sobre el pronombre objeto la clase pasada. Así como estamos hablando ahorita, lo podemos utilizar. Entonces, vamos a decir, nosotros estábamos. ¿Cómo decimos eso? Nosotros estábamos. We were. Nosotros estábamos hablando. El verbo hablar es talk. Recuerda que la idea es agregarle ing. We were talking about object pronoun. Nosotros estábamos hablando sobre el pronombre objeto. Lo importante es que agregues el verbo to be en pasado. Te puedo decir, yo estaba
en el cine. Bueno, yo estaba en el cine, no tiene un verbo con ando, endo, ¿verdad? Sí nos sirve decir que yo estaba cantando en la lluvia. Ayer yo estaba cantando en la lluvia, entonces diría, I was sing. Sing es el verbo cantar, ¿verdad? Entonces tú le vas a agregar ing. I was singing in the rain. Yo estaba cantando en la lluvia. ¿Listo? Y así lo puedes conjugar con cualquier persona porque es realmente fácil, ¿sí? Puedes decir que los niños estaban jugando. Si no quieres poner un pronombre personal, puedes decir the children. Los niños estaban jugando. Si hablo de varios, pues son ellos. Entonces diríamos los niños estaban jugando. Tú ya sabes que el verbo play no le duplicas ni nada, que termina en Y. Entonces tú dices, the children were playing in the park. Los niños estaban jugando en el parque. Entonces, el día de hoy estamos viendo todos estos tiempos continuos o progresivos, los estamos viendo en su forma afirmativa. Recuerda que todos estos tiempos también tienen forma negativa, pero gramaticalmente no es nada del otro mundo. Ahora, ¿cuál es el verbo to be en futuro? El verbo to be en futuro es will be para todo el mundo. Will be. Ese es el verbo to be para todo el mundo. Es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, yo estaré comprando. Para ese momento yo estaré comprando. Entonces tú dices, I will be buying. Yo estaré comprando. Con todas las personas. Es muy fácil. Nosotros estaremos. Entonces, we will be eating. Nosotros estaremos comiendo, ¿cierto? Para ese entonces estaremos comiendo. Ahora, con cualquier persona, el perro estará jugando. The dog will be playing. Entonces, lo importante es que agregues bien el verbo to be, que lo agregues en su forma indicada y así vas a poder decir yo estoy, yo estaba, yo estaré y agregarle el verbo con ando, endo. ¿Qué vamos a hacer después? Después vamos a mezclar todo, así como hablamos en español, así de sencillo. Por ejemplo, yo estaba jugando Xbox cuando mi mamá llegó. Entonces decimos, yo estaba jugando Xbox cuando mi mamá llegó. My mom arrived. Mi mamá llegó. Ese sí es un pasado simple, porque no es lo mismo decir yo estaba jugando a decir yo jugué. Entonces, aquí es importante que entiendas la diferencia entre un presente continuo y un presente simple, porque ya los vamos a ir uniendo para poder construir mejor nuestros diálogos, nuestros escritos. Esa es la idea. Entonces, recuerda, tú ya puedes decir yo estoy comprando, yo estaba comprando o yo estaré comprando. Y eso lo vamos a hacer básicamente con el verbo to be y teniendo en cuenta cómo le agregas el ando, endo o el ing a los verbos. Vamos a hacer una práctica muy corta y muy sencilla que encontramos en USA Learns. Aquí vamos. Esta unidad realmente es la primera porque el tiempo presente continuo es un tema muy sencillo. Entonces nos vamos a ir a la unidad 1. Vamos a decir First English Course. En First English Course vas a encontrar el presente continuo en la unidad 4. Y en esta unidad te van a explicar algo muy sencillo sobre el presente continuo. Entonces está en la parte 2 y aquí te van a hablar sobre el presente continuo. Mira, presente continuo. Vas a poder ver videos, vas a poder hacer la práctica, tomar la clase, lo mismo que yo te estoy explicando. ¿Listo? Hacerlo en un contexto real. Por si la clase de contexto no nos alcanza, aquí lo tienes. Ok, vamos a mirar. Let's look at some pictures and work with the words again. It's 6 o'clock. What is Mr. Williams doing? He's waking up. It's 6:05.
What is he doing? He's brushing his teeth. It's 6:10. What is he doing? He's shaving. It's 6:15. What is he doing? He's taking a shower. It's 6:30. What is he doing? He's getting dressed. It's 6:45. What is he doing? He's eating breakfast. It's 6:55. What is he doing? He's reading the newspaper. It's 7 o'clock. What is he doing? He's leaving for work. Perfecto. Ahí te hicieron toda una rutina, pero con el tiempo continuo. I am eating. Aquí tienes lo que te acabo de explicar. Te lo explican y empiezas a utilizar el verbo to be. He is leaving for work. Él se está yendo en este momento, justo ahora. Ellos están comiendo su desayuno. Am o are. Muy bien, en este caso, they are. Ahora, ella se está vistiendo. She is getting dressed. Realmente es un tema muy sencillo. Y podemos encontrar prácticas. Esta práctica la estábamos haciendo en este momento. Pero mira, puedes encontrar más videos. Ejercicios de lectura. It's morning. Marcelo is eating breakfast. ¿Cómo quedaría en pasado? Marcelo estaba comiendo su desayuno. Cambiemos a Marcelo. He was eating breakfast. Recuerda que tú ya lo puedes hacer en presente, en pasado y en futuro. It's 8 o'clock. Now he's brushing his teeth. Now he's brushing his teeth. Él estaba, como decimos en pasado, he was brushing his teeth. Tú ya lo puedes hacer tanto en presente como en pasado. Te invito a ingresar a esta unidad y hacer el ejercicio. Mira, tienes ejercicios de lectura, dictados, tienes videos, conversaciones. Jane, Yes, what's your telephone number? my telephone number is Ok, entonces te invito a ingresar, ya sabes los pasos, ingresas a First English Course, después te vas a la unidad que se llama Around the Clock y después te vas a la práctica número 2. El tiempo continuo progresivo es realmente sencillo. Yo sé que tú ya lo tienes. Debemos de practicarlo un poco más en pasado y en futuro. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Bueno, has hecho un excelente trabajo. Bye, bye.